Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy sigue siendo más preocupante con la última decisión del presidente Donald Trump la situación en el Golfo Arábigo Pérsico. Las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, sobre todo Francia, Alemania y particularmente Inglaterra y Francia, que tienen bombas atómicas, complican la situación porque podría todo desencadenar en un conflicto de carácter nuclear, dado que Irán tiene posiblemente armas de destrucción masiva, las tiene Estados Unidos y por supuesto China y Rusia podrían ser en última instancia cercanos a Irán en un conflicto con los Estados Unidos. De allí que los Estados Unidos ahora con el presidente Trump quiere ir a parte final de acabar con la economía, ya no solamente militar por la vía del ejército, sino en razón económica, y pide a exigir a los aliados y sobre todo a China, que es el que importa el mayor petróleo de Irán, que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para usar la economía iraní y sobre todo para aislarlos y provocar el colapso del gobierno de Teherán. Naturalmente que esta es una medida que al presidente Trump se le acelera el tiempo electoral porque vienen las elecciones de medio término y quiere tener una definición con Irán. Pero Irán ha resistido, igual que el presidente Putin, que no pudo, aunque anunció que haría una guerra corta en Ucrania, sin embargo se la ha prolongado ya por varios años. Es lo que está pasando después de varios meses con Irán y Estados Unidos, que pretendía, primero por la vía militar y después ahora con las sanciones económicas, aislar a Irán y tratar de ahogarlo económicamente, sobre todo sabiendo que China importa casi todo su petróleo, un 60% de Irán, y además el estrecho Hormuz es vital también, no solamente para China, sino las economías del Extremo Oriente. De allí que insiste el presidente Trump en esta medida antes de que sea demasiado tarde, pero Irán tiene también cómo responder y sobre eso es parte de la información que tenemos hoy. Estados Unidos elevó el jueves la presión sobre Irán al lanzar una nueva ofensiva económica destinada, según Washington, a aislar completamente al país y debilitar al gobierno de Teherán. En una entrevista con la cadena CNBC, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent pidió a los aliados de Estados Unidos y también a China sumarse a lo que describió como la mayor operación coordinada de aislamiento económico de la historia. Añadió que la campaña busca provocar el colapso del régimen iraní. La iniciativa marca un giro en la estrategia de la administración de Donald Trump, que apuesta ahora por la presión financiera en lugar de una escalada militar, cuando la guerra iniciada el 28 de febrero se acerca a los 6 meses. Entre la impopularidad de la guerra en la escena política estadounidense y unas reservas de municiones mermadas, el impredecible magnate republicano parece haber optado recientemente por una postura más cautelosa. Washington advirtió además que los países que mantengan vínculos económicos con Teherán podrían enfrentar represalias. Irán respondió acusando a Estados Unidos de practicar terrorismo económico y de cometer crímenes contra la humanidad, al considerar que las sanciones afectan directamente a la población civil. Teherán sostiene que la estrategia estadounidense está condenada al fracaso y rechaza renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio, uno de los principales puntos de disputa. Mientras tanto, las tensiones militares han disminuido, aunque persiste el bloqueo naval estadounidense y las restricciones iraníes en torno al estratégico estrecho de Hormuz, mientras las conversaciones entre ambos países siguen suspendidas. La presión llega además en un momento especialmente delicado para la economía iraní. La inflación alcanzó el 66% interanual en julio, frente al 46% registrado antes del conflicto, mientras la moneda nacional se sigue depreciando. Un dólar se cambiaba esta semana por 1,88 millones de reales, frente a los 1,65 millones al inicio de la guerra. Ante el deterioro económico, las autoridades han vuelto a invocar la llamada economía de la resistencia, una doctrina impulsada en 2010 por el fallecido líder supremo Ali Khamenei para reducir la dependencia del exterior. En mayo, su sucesor Mojtaba Khamenei instó a las empresas a evitar despidos y pidió a los legisladores adoptar medidas para sostener esa estrategia frente a la creciente presión internacional. No fue posible el ataque norteamericano contra Irán al inicio, sobre todo con la eliminación de Ali Khamenei, que era el líder máximo. Recuerden que es una república, pero totalmente teocrática, donde la autoridad fundamental es la de los mulá o los ayatolas, y el ayatolá mayor, el presidente, el líder, el jefe de Estado, fue eliminado por Estados Unidos. Ahora su hijo es el que está en el poder. Por cierto, pocas veces se le ha visto, se cree que pueda estar enfermo o herido producto de los ataques de Estados Unidos.
Sin embargo, Irán ha respondido y ha tenido una resistencia, con lo cual Estados Unidos no ha podido, por la vía militar, llegar a eliminar toda la resistencia. Y el cierre del estrecho de Hormuz sigue encareciendo no solamente el precio del petróleo, sino también de los bienes que comercian por esa región. Por eso se convalida más la presencia del Canal de Panamá, donde, por cierto, ahora con el efecto del Niño ha tenido que reducir su actividad. Y esto complica más la economía internacional. Naturalmente, dentro de este esquema, el mundo espera la respuesta de Pekín. Ya hemos visto en la prensa internacional que Beijing y sobre todo Xi Jinping, el presidente de China, ha afirmado que las sanciones y las presiones de Estados Unidos en este momento no van a ser la solución. Esto lo dijo precisamente ayer, un día después de que Estados Unidos instara a sus aliados y a China a sumarse a la operación de castigo económico contra Irán. En este caso hay que ver las reacciones, por ejemplo, de India y Pakistán, que son potencias subregionales, como también de Arabia Saudita y los Estados Árabes del Golfo, cuál va a ser la actitud que han tenido una posición no totalmente abierta contra Irán, aunque han permitido a los Estados Unidos, sobre todo en casos de defensa, tener bases militares. Lo cierto es que las tres potencias más importantes, China, Rusia y Estados Unidos, están implicadas dentro del conflicto del Medio Oriente y naturalmente algunos países europeos, decíamos, a la expectativa, porque dependen en gran parte también del petróleo y de los recursos que vienen del Medio Oriente o pasan por el estrecho de Hormuz. Para Venezuela es una oportunidad porque su petróleo sigue aumentando, en el sentido de que vienen más dólares, como también para otros países petroleros que están fuera del área, tanto de Ucrania y Rusia, que es otro factor petrolero muy importante, como de China, en el caso del Lejano Oriente, o especialmente en el caso de Irán, en el Medio Oriente, junto con Arabia Saudita, que son los países, los dos más grandes productores de la OPEP. Así que es una situación muy delicada y por eso China pide a Estados Unidos reconsideración al margen de ver si realmente el presidente Trump cumple la palabra y forza o quiere forzar a China a cumplir también con el embargo contra Irán. Veamos. Las sanciones y las presiones no son la solución. Eso respondió China el viernes a Estados Unidos, que un día antes instó a sus aliados y a Pekín a sumarse a la operación de castigo económico contra Irán. Las sanciones y las presiones no permitirán resolver el problema. China anima a todas las partes implicadas a tomar medidas responsables y a arreglar el problema por las vías política y diplomática. China es un importante socio económico de Irán. Según la firma de análisis Kepler, antes de la guerra iniciada por Estados Unidos a Israel el 28 de febrero, el gigante asiático compraba más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a propósito de esta estrategia contra Teherán que los aliados de Estados Unidos están con o contra Washington. Irán acusó a la Casa Blanca de terrorismo económico y de crímenes contra la humanidad. Decimos precisamente que en este conflicto del Medio Oriente lo grave podría ser la escalada de las armas convencionales y de la crisis económica a las armas nucleares, porque en la región China, por supuesto, tiene armas nucleares como la tiene Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que son las 5 potencias nucleares, pero al margen la tienen en la región también, en el Lejano Oriente, la tienen India y Pakistán por problemas fronterizos, y Corea del Norte, con el cual precisamente el presidente de Estados Unidos está tratando de llegar a acuerdos para evitar la confrontación con Corea del Sur y con Japón. Es decir, hay un mundo muy conflictivo donde el nuclear, que debiera ser utilizado para fines pacíficos, y así fue la idea inicial cuando se llegó al dominio del uranio y sobre todo del átomo de uranio en la fisión nuclear, o el de plutonio en la fusión nuclear, pero que se produjo fundamentalmente para tener armas nucleares, como fue Hiroshima y Nagasaki en 1945, con la inmensa tragedia. Precisamente este agosto, en muchos sitios del mundo se ha recordado esa tragedia, la primera de la utilización del arma atómica contra la población civil y los daños causados. En minutos desaparecieron 200.000 personas en Hiroshima y un número parecido también en Nagasaki. Y además la alarma, vimos la crisis de los misiles cubanos cuando Rusia puso en la época de la Unión Soviética misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos, y 13 días de angustia en el mundo porque el presidente Kennedy en la época, frente a los soviéticos que estaba el presidente Khrushchev, amenazó en 13 días de responder con armas nucleares. Eso generó precisamente en América Latina la preocupación de no utilizar la energía nuclear, sobre todo de Brasil y Argentina, que tienen reactores nucleares, porque el de Venezuela, el IBI, que dejó de funcionar en los años 90. Precisamente vimos hace unos meses cómo se llevaron el uranio que quedaba allí enriquecido, unos 13.5 kilos de uranio, a los Estados Unidos por razones de seguridad. Y naturalmente el tema nuclear sigue preocupando a la comunidad mundial. Por eso, estando en agosto, recordamos esos acontecimientos terribles y la necesidad de que la energía nuclear sea empleada para fines pacíficos y no militares. Con ese editorial vamos al corte
y a las entrevistas de siempre. Cada mes de agosto, la memoria colectiva del planeta vuelve la mirada hacia el trágico amanecer de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Aquellos días no solo marcaron un trágico epílogo de la Segunda Guerra Mundial, con el despliegue de 2 aviones con bombas atómicas, sino que inauguraron una nueva era para la humanidad, la era atómica, donde la especie humana adquirió por primera vez la capacidad técnica de su propia destrucción. El 5 y el 8 de agosto, hace 81 años, el mundo recordó la utilización por primera vez de una bomba atómica producto de la energía nuclear. La población civil de Hiroshima y Nagasaki sufrió el primer apocalipsis nuclear. Los alemanes en la Segunda Guerra habían llegado cerca del proyecto nuclear para el uso militar del átomo, pero fue Estados Unidos el primero en controlar y desarrollar esta nueva energía con fines militares. 4 años después, en 1949, la Unión Soviética demostró su propia capacidad en el campo del átomo y tuvo su bomba atómica, también con fines militares. Hoy, en el esquema internacional, son 5 las potencias atómicas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, y al margen del derecho internacional lo tiene la bomba atómica Israel, Pakistán, India y igualmente Corea del Norte y posiblemente Irán. Las Naciones Unidas frente al hecho nuclear siempre han diferenciado el uso civil y el uso militar. Por eso crearon la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, en 1957. En América Latina, a pesar de los intentos de Venezuela y Argentina en la época de Marcos Pérez Jiménez y de Perón, que quisieron tener reactores nucleares, no hay ningún estado hoy que tenga la energía nuclear, solo Brasil y Argentina, pero con fines civiles, no militares. Venezuela fue de los primeros países en tener un reactor nuclear, pero en la década del 90 el reactor dejó de funcionar y estamos fuera de toda la tecnología nuclear. La materia prima para el mundo atómico es el uranio y el plutonio, los cuales deberían utilizarse solo para el desarrollo civil. Precisamente Venezuela tiene abundante uranio y torio que servirían para esos reactores nucleares. Hoy la energía nuclear sirve también para las armas, y en estos tiempos con la inteligencia artificial y la robótica, las armas nucleares son más peligrosas y generales en los sistemas de ataque y de defensa, de destrucción. Un ciberataque dirigido a los sistemas de control nuclear podría provocar consecuencias devastadoras. Por eso en estos tiempos se habla de la paz y sobre todo de fortalecer las organizaciones internacionales, porque el recuerdo de las cenizas de agosto de 1945 es un llamado de atención para la conciencia colectiva. La humanidad se encuentra ante la disyuntiva de permitir que el átomo siga siendo un instrumento de amenaza o convertirlo a través de la diplomacia, la ley y la ciencia y la ética en un factor de cooperación y desarrollo pacífico para las futuras generaciones. Hiroshima y Nagasaki nos dejaron una lección imborrable sobre el poder destructivo de la energía nuclear. Sin embargo, también nos enseñaron la importancia de la responsabilidad y la prudencia en el uso de esa tecnología.